Y hoy vamos a comenzar con un estreno que todavía no fue, con un estreno que va a ser la semana que viene, el 1 de junio. Entonces queríamos ir adelantando, ir hablando, ir visibilizando las películas argentinas que van a aparecer con el comienzo del mes. Una de ellas es El Legado. Ya veo acá por Zoom conectado con nosotros a su director, a Rodrigo de Mirgian. Rodrigo es el director y es el protagonista, podríamos decir, también del Legado. Buenas tardes, Rodrigo. Acá Javier Lucy en el piso. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Ansioso por el estreno? ¿Cómo viene todo eso? Sí, sí, la verdad que sí, sí. Ansioso, nervioso, pero bien. La verdad que muchas ganas de ver qué preguntan, cómo reacciona el público y nada, bueno, no todos los días hay un estreno. Vamos a contar un poco porque siempre lo hacemos con los estrenos del jueves, que por ahí hay gente que todavía no vio las películas, pero acá es necesario para ubicar un poco también a los oyentes de qué va el legado. Siempre pienso que cuando alguien muere, de alguna manera, no es que se lo esté matando, pero hay una segunda muerte que tiene que ver con juntar todas esas cosas que han quedado, ¿no? Y ver qué se hace con eso, si termina en una bolsa guardada, si termina regalada, si termina como siendo parte de lo que uno tiene y de lo que va a seguir teniendo, y después seguramente se repetirán las historias. El legado tiene que ver con, de alguna manera, esto contado en forma documental por vos, con la muerte, a partir de la muerte de tu padre, el regreso a Buenos Aires, saber qué es lo que haces con toda la obra de tu padre, un pintor que tenía un taller y que tenía mucha obra, y de alguna manera el legado da cuenta desde su título y por lo que contás ahí, cómo se hace con eso que viene de otros y que nos llega y que tenemos que resolver de alguna forma. ¿Va por ahí el legado? Sí, sí, obviamente es parte de, sí, básicamente es eso, sí, es como hablar del peso que tiene lo que heredás. En este caso son obras y, bueno, muchos recuerdos. ¿No? Las obras en sí, cada pincelada es como un retrato de mi viejo, es como pensar que cada pincelada de esas fue hecha por él y está ahí y lo estás viendo y hay un montón de obra a mover y tal. Es bastante conmovedor, ¿no? Y a la vez, no sé, yo quería tener un reencuentro con él. Sanar ciertas asperezas y tampoco quería hacer una tragedia del tema y le quise meter un punto así tragicómico y tratar de hacer algo un poco más llevadero y que no sea una película que sea demasiado pesada, sino al contrario, ligera dentro de la temática que toca y cómica dentro de la temática que toca también. Entonces quedó como una especie de tragicomedia agridulce, con muchos, no sé, matices, algunos que te tocan el corazón y otros que son bastante cómicos, ¿no? O sea, creo que es algo bastante. No es una película críptica y es una película bastante llevadera. Es una película que toca, obviamente, lo que tiene que ver con el arte y que toca la pintura en sí, pero que también tiene que ver con los vínculos familiares, claramente. Digo, ahí también está tu hermana, está tu madre, eh, que han quedado inmortalizados de alguna manera también en este recorrido, que vos lo pensaste desde cuándo llevar adelante el legado y pensar si el legado iba a ser, como dijiste, algo catártico o se iba a convertir en algo que te sirviera a vos, pero también sirviera para cualquier espectador que vaya a buscar algo y que se encuentre con cosas que de alguna manera también lo toquen. Sí, a ver, empezó. Yo lo tenía como, era una idea que venía como hace tiempo intentando desarrollar o hacer, pero no tenía exactamente claro qué quería hacer, pero sabía que no sé por qué tenía que en algún momento
hacer algo con mi viejo, cosa que me resultaba muy difícil, ya te digo, porque la relación era bastante entre buena y mala, no era hubo etapas de amistad, etapas de desencuentro, etapas bueno, el peso de él hacia mí, sin ningún tipo de intención, pero bueno, a mí me costaba mucho, como se ve en la película, meter un bocado cuando él largaba sus discursos filosóficos, cosa que al final llegaba a un punto que se hacía un poco un tedio, entonces la relación con él era bastante difícil y a la distancia tampoco ayudaba, entonces nada, era algo pendiente que tenía que hacer, y cuando él murió fue como una especie de el hecho de tener que desmantelar ese taller era la excusa perfecta para tomarme ese desmantelamiento como algo, un proceso más lento y de reencuentro, pero claro, la realidad en cierto punto te pasa por arriba, entonces no quise cubrirme y tapar esa realidad que me pasaba por arriba, sino mostrar tal cual lo que pasaba desde mis balbuceos hasta mis inseguridades, hasta mis desencuentros, todo eso lo quise meter, pero lo que no quise meter es algo como una especie de vómito psicoanalítico para que porque el espectador no merece escuchar ningún tipo de vómito psicoanalítico, sino lo que merece escuchar y ver es una película. La terapia, en todo caso, la hago afuera de la película. Hay algo de eso que creo que te persigue. Yo te escuché en la conferencia de prensa después de la proyección para la prensa y hay algo ahí, por eso volvemos, digo, la cuestión catártica o haber construido una obra de arte. Una obra de arte, digo, como una obra, como una película, como una pintura, como lo que sea, más allá del calificativo que después pueda tener la obra, pero digo, algo que pueda trascender eso que originó el motivo para que se lleve adelante. Y hay algo en eso que todavía me parece que estás lidiando con eso, pero que el resultado uno lo puede ver y el resultado sí es algo que va a tener tu origen y que vos vas a poder tener una lectura con respecto a qué te hizo el legado a vos, pero que también uno como espectador puede entender un montón de otras cosas que no son necesariamente, que pueden ser sobre tu familia, pero también pueden ser sobre la familia de uno, sobre los vínculos familiares, sobre el legado de las marcas de los padres para la vida de uno y lo que uno después decide también sobre las propias paternidades, si quiere o no quiere, que algo de eso también tiene el legado y muestra esas indecisiones sobre voy a ser, no voy a ser padre, qué significa ser padre, cuando todavía estoy en el rol de hijo y no pude saber cómo llevar adelante ese lugar con mi viejo, ¿no? Sí, sí, a ver, todo lo que decís es verdad, y también es verdad que la película creo que en sí, como vos bien decís, eh, es totalmente... O sea, yo no quería hacer como una biografía, no quería hacer como una especie de tributo, tampoco quería hacer una crucifixión, quería hacer una obra aparte. Entonces, como es algo que en realidad mi padre me inculcó, o sea, me inculcó eh, en cierto modo hacer la mía, y yo cuando llegó el momento hice la mía, respetando ciertos parámetros de ética, pero hacer la mía, y yo creo que mi viejo en su lugar hubiera hecho algo muy similar y al final quedó una película que tiene como vos bien decís, tiene un valor más allá de que estemos hablando de un artista muy relevante de Argentina, la película creo que tiene un valor. Si yo ese personaje sería un personaje desconocido, un artista desconocido de Argentina, la película creo que tendría el mismo valor, porque en sí yo no estoy, como te decía, no estoy haciendo una biografía, entonces el valor agregado que puede llegar a tener la película, porque se trata de mi viejo, en el fondo casi no lo tiene, porque mi viejo no se lo ve en la película, es un personaje, por decirlo así, misterioso,
mi intención es que si el tipo que ve la película diga quién es este tipo, vaya a Google e investigue sobre él, pero yo no te voy a dar información prácticamente de quién era mi viejo. No, uno ve las obras de Jorge, de Mirjian, porque estamos haciendo como en la película, ¿no? Con la ausencia que se vuelve presencia muy fuerte, como vos decís, tu padre no se lo ve, se lo escucha en esos intercambios de audio, como vos decís, en lo que no te deja meter un bocadillo, porque tiene un discurso muy potente, muy consistente además. Uno después lo califica, si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero sí se nota una argumentación que está toda concatenada y que lleva a esas parrafadas, como vos decís, en las que no podés meter un bocadillo. Pero digo, no lo estábamos nombrando, Jorge de Mirjian también, que es sobre él la película. Y también quiero hacer una parte porque el personaje, porque tu madre como personaje, digo, ¿no? La verdad que es impresionante. Abrís con esa la película y uno ya compró, ya entró en esta cosa cuando están en el Malva, es el Malva, ¿no? Recorriendo o Es no es. nacional, pero sí, Ah, una sala del es Nacional. el Museo Nacional No, de Arte Decorativo. Eh, y están ahí buscando unas obras y dice esta porquería y esto, pero uno sabe que no es el argumento de alguien que no sabe, sino que es alguien que sabe sin saber. Digo, uno como espectador no sabe, empieza la película, y uno entiende también una potencia, además de un personaje muy rico, muy divertido, con cómo se para y cómo se planta frente a la cámara. Digo, estás vos y está tu hermana también. ¿Cómo se resolvió esto de la puesta en escena, que hubiera una cámara y ser actores? Porque claramente no son ustedes, están actuando, hay una cámara y ya hay una mediación. sí, mirá, a ver, yo la técnica que usé fue algo que estoy reiterando ahora en la nueva película que estoy haciendo, que se llama Yo Terrateniente, que es el legado de mi madre, que son campos de soja transgénica, que bueno, que nada, me voy por las ramas, pero bueno, es la misma técnica. La cosa es que yo lo que hice fue no tener ningún tipo de técnico, ni de sonido, ni de cámara, ni nada, solo la cámara estaba en un trípode. Y por momentos yo estaba por detrás de cámara y en muchos momentos entraba a cuadro y después la cámara, las tomas, las más cortas duraban 15 minutos, las más largas duraban 1 hora y media. Entonces, claro, la cámara iba deambulando por la casa como especie de voyeur, como una especie de personaje que al final, en cierto modo, parecía que fuese la mirada de mi viejo mirándonos cómo nos comportábamos ante su ausencia, ¿no? Ujú. Entonces hubo un momento que yo era como el cuarto personaje que no estaba y es que es mi viejo, en cierto punto puede llegar a ser la cámara. Entonces, además de este comentario, te decía que, claro, la cámara se queda como un objeto que ya pierde presencia para nosotros, entonces ya nos olvidamos de ella y es cuando yo, mi hermana, mi vieja y todos los que participaron no sienten esa presencia de una cámara que siempre es tan incómoda si no sos un profesional, ¿no? Sí. Rodrigo, ¿cómo llegas al mundo del cine? Porque digo, uno lee y estás desde la música, desde la fotografía. Por dónde le entras al cine? ¿Cómo llega el cine a tu vida? Bueno, mirá, yo en realidad siempre le tuve ganas al cine, pero no, siempre fui muy indeciso, siempre tuve muchas búsquedas en mi vida, empecé con la música, en paralelo con la fotografía, después me metí con la Fundación Antorcha, hicimos un trabajo audiovisual fotográfico, después me metí con el video arte y el video experimental, que eso duró bastante poco. Y en el 2008 yo estaba en España ya y trabajaba en la televisión y en paralelo hacía mis cosas, ¿viste? Era como una especie de necesidad por un lado, estar trabajando en audiovisuales y por otro lado, la necesidad de crear. Y entonces hacía, bueno, películas muy de prácticamente cero presupuesto y claro, hice varias, cortos, largos, medios, ficción, documental, de todo tipo.
Pero claro, era como una especie de aprendizaje, ¿no? Era como una especie de autoescuela que después, nada, a raíz de todo ese background de trabajo que nunca lo moví prácticamente, nada, llegó una productora, se interesó por este proyecto y ya la cosa entré como vamos a decir, en el circuito profesional, ¿no? Pero antes yo hacía cine, pero claro, hacer cine uno solo es como querer ir a Marte en bicicleta, ¿no? Tenés que tomarte cohete, en bicicleta no vas a llegar nunca. No, y además supongo que también el cine es cuando se encuentra con un espectador, digo, de alguna manera, si eso no se visualiza, no se proyecta en algún lado, no sale del lugar íntimo en el que uno está, por más que se los muestre a sus amigos, hay algo que estaría faltando en todo caso, que me parece que va a empezar a suceder ahora con el legado. Claro, sí, 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 obviamente, la película se queda inconclusa, o sea, si la película no se exhibe, lo que pasa es que ya te digo, el proceso de una película son 4 o 5 años, y si estás en todas las Los rubros, sí. partes, sí, por Sí. decirlo así, de la película, del desarrollo hasta el montaje, la cámara, pases el color, el sonido, llega un punto que la objetividad es imposible tenerla y la energía tampoco, porque llega un punto que ya terminaste la película y empezás a moverla y después te empezás a plantear por dónde, a quién mando primero, por dónde mando primero. Y eso, la película padece en todo sentido porque tu energía no da abasto. Una película como mínimo tenés que tener un equipo Sí. fijo de 2 o 3 personas. Una persona sola se sobrepasa, ¿no? Sí, Es un proyecto que te sobrepasa si lo querés hacer solo, ¿no? sí. Y bueno, nada, yo lo intentaba hasta que me di cuenta que no era como la pintura. No, ni como la pintura ni como la escritura, digo, es un trabajo en equipo el del cine. Y ahí está Mm. entonces el legado para empezar a recorrer un camino. No sé si ya tenés idea de alguna sala, si tenés dónde vamos avisando o dónde los oyentes pueden estar anotando dónde vayan a poder ver el legado el 1 de junio cuando se estrene. Sí, en el Gomón se va a estrenar el día 1 de junio a las 9:15 y después el día 2 en el Museo Nacional Mm, a las 6 de la tarde hay un cóctel y a las 7 se proyecta la película. bien, Y después, bueno, creo que en Bruselas también la van a incluir en un festival y hay posibilidades de San Sebastián. Bueno, estamos ahí como un poco tratando de llegar lo más lejos posible con ella. Ya estuvo en Toronto y en Bafisi. perfecto. Bueno, nada, a los oyentes les recomendamos que cuando el 1 de junio se renueven las carteleras, el Gomón mediante y después en el Museo Nacional, vayan a ver, a encontrarse con el legado, que se van a encontrar con, además de la historia de Jorge y de Rodrigo, historias de padres, de hijos, de familias, de cosas que nos quedan y cosas con las que tenemos que hacernos cargo o no, pero decidir algo sobre ellas. Rodrigo, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia. Gracias, un placer estar aquí. Un abrazo y Te mucha agradezco. suerte con el legado. Y nos vamos a ir con nuestro primer tema musical del día. Hay una línea que los une, después lo van a ver. Algo que tiene que ver con los días por ahí. Y esto está ya directamente en su título porque es Perfect Day, el tema de Lou Reed, integrante de la banda sonora de Asteroid City, la película de Wes Anderson que integró la competencia oficial del Festival de Cannes.